Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? ¿Bien? Bueno, ¿cómo les fue la semana pasada con las actividades que le dejamos con Dani? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Bueno, y acá estamos nuevamente para presentarles otra actividad, ¿sí? La idea de hoy es poder trabajar con un ejercicio de memoria, ¿sí? Para poder trabajar bien lo que es memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, lo que van a necesitar es, bueno, una hoja y un lápiz para ir escribiendo las respuestas, ¿sí? Yo les voy a leer una lista de palabras, ¿sí? Y luego les voy a preguntar en función de la lista que les leí, ¿sí? Entonces, la lista se la voy a leer 2 veces, ¿sí? Y después voy a hacer preguntas en función de lo que estuve leyendo, ¿sí? Así que prestar atención a esta lista de palabras. Dice así la primera lista: violín, pantalón, sandía, colectivo, armario, zorro, tenedor, limonada, diario, celeste, abogado, pino. La vuelvo a leer, ¿sí? Tranquilos. Violín, pantalón, sandía, colectivo, armario, zorro, tenedor, limonada, diario, celeste, abogado y pino. ¿Está bien? Bueno, por ser el primero lo vuelvo a leer una vez más, ¿sí? Va de nuevo. Violín, pantalón, sandía, colectivo, armario, zorro, tenedor, limonada, diario, celeste, abogado, pino, ¿sí? Nadie tiene que escribir nada, ¿sí? La idea es poder recordar. Atención, primera pregunta. ¿Había una prenda de vestir en la lista de palabras que leí recién? ¿Sí o no? Bueno, y la respuesta es sí. ¿Y cuál era esa prenda de vestir que leí? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era? A ver. Muy bien, era pantalón, ¿sí? Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Había utensilios de cocina en esa lista? Y, bueno, la idea es que cada uno pueda ir respondiendo bien, la puede escribir o decirlo de manera oral, ¿sí? Y la respuesta es tenedor, ¿sí? Había y era tenedor. Muy bien. ¿Había fruta en esa lista? ¿Qué fruta había? A ver. Muy bien. Había una fruta y la fruta era sandía, ¿sí? ¿Había en esa lista algún árbol? Bueno, ¿pudieron pensar todos? Sí, había. ¿Cuál era ese árbol? Y ese árbol era el pino, ¿sí? Vamos con otra. ¿Había un medio de comunicación? Sí, había. Muy bien. Y el medio de comunicación era diario, el diario, ¿sí? ¿Cuál era la profesión que aparecía en la lista de palabras que yo recién les leí? Había una profesión. ¿Cuál era esa profesión? Y la profesión era abogado, ¿sí? Vamos con otra. ¿Había un instrumento musical? Sí, había un instrumento. ¿Y cuál era? A ver. Era violín, ¿sí? Pueden ir escribiendo cada uno su respuesta en una hoja, ¿sí? Después lo ponen en común o lo van respondiendo de manera oral. ¿Había una bebida? Sí, había una bebida y la bebida era limonada, ¿sí? Había un medio de transporte, ¿sí? ¿Cuál era ese medio de transporte que había en la lista que recién les leí?
Colectivo. Muy bien. ¿Había un color? Sí, había un color. Y el color era celeste, ¿sí? Había un animal. ¿Cuál era ese animal que estaba en la lista? Y el animal era el zorro. Y vamos con la última. Había un mueble. ¿Cuál era ese mueble? Y el mueble era el armario, ¿sí? Bueno, muy bien. La idea acá es poder trabajar bien memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, lo importante es que presten atención a la lista que se lee, no anoten las palabras, ¿sí? Traten de estar atentos y concentrados una vez que se les lee la lista, ¿sí? Para poder después responder, ¿sí? Lo pueden ir respondiendo en una hoja o lo pueden ir haciendo de manera oral, ¿sí? Bueno, vamos con otra lista, ¿sí? Que va a ser del mismo estilo, son menos palabras, ¿sí? Pero atención, porque acá se incorporan números, ¿sí? Tienen que recordar por ahí las cantidades, ¿sí? Pero no tienen que sumar ni nada de eso, así que tranquilos. Bueno, vamos con la siguiente lista, ¿sí? Así que prestar atención, no escribir lo que yo voy leyendo y después lo pueden responder escrito o de manera oral. Bueno, ahí va la segunda lista. Dice así: 3 remeras, 2 rosas, una mesa, 6 anteojos, 4 bananas, 5 paquetes de fideos, 7 autos. La vuelvo a leer, tranquilos. 3 remeras, 2 rosas, una mesa, 6 anteojos, 4 bananas, 5 paquetes de fideos, 7 autos. La vuelvo a leer. 3 remeras, 2 rosas, una mesa, 6 anteojos, 4 bananas, 5 paquetes de fideos, 7 autos. ¿Sí? Bueno. La vuelvo a leer una vez más a esta, ¿sí? Porque al tener números por ahí es más complicado. 3 remeras, 2 rosas, una mesa, 6 anteojos, 4 bananas, 5 paquetes de fideos, 7 autos, ¿sí? Bueno, atención. Había un medio de transporte. ¿Cuál era el medio de transporte que había en esa lista? ¿Cuál era? Auto. ¿Y cuántos autos había? Muy bien, 7 autos, ¿sí? En esa lista había frutas. ¿Cuál eras y cuántas frutas había? Y la respuesta es bananas. ¿Y cuántas bananas había? 4 bananas, ¿sí? Además, en esa lista había prendas de vestir, ¿sí? ¿Cuál era la prenda de vestir y cuántas había? Muy bien, la respuesta es remera, la prenda de vestir, y había 3 remeras, ¿sí? Y además, una pregunta, ¿había un color en esa lista? A ver, los que contestaron que sí, ¿cuál era? Y los que contestaron que no, es la respuesta correcta, porque no había ningún color, ¿sí? ¿Había un mueble en esa lista? Muy bien, había un mueble. ¿Cuál era? La mesa. ¿Y cuántas mesas había? Una, ¿sí? ¿Había anteojos? ¿Cuántos había? Sí había anteojos y eran 6 anteojos, ¿sí? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con una lista más, ¿sí? Esta lista dice así. Por favor, a prestar atención, a escuchar bien, ¿sí? Nadie puede escribir lo que yo voy diciendo, ¿sí? La idea es poder recordar
las palabras. Vamos de nuevo con otra. Dice así: teléfono, zapatillas, medias, gato, moto, paloma, perro, camión, rojo, milanesa, cama, azul. La vuelvo a leer. Teléfono, zapatillas, medias, gato, moto, paloma, perro, camión, rojo, milanesas, cama, azul. Va de nuevo. Teléfono, zapatillas, medias, gato, moto, paloma, perro, camión, rojo, milanesa, cama y azul. Lo vuelvo a leer, ¿sí? Teléfono, zapatillas, medias, gato, moto, paloma, perro, camión, rojo, milanesa, cama, azul. ¿Sí? Bueno, atención. ¿Había medios de comunicación en la lista? Sí, había, muy bien. Y el medio de comunicación que había era teléfono. ¿Sí? ¿Había prendas de vestir en esa lista? Sí, había. Muy bien, correcto. ¿Y cuáles eran esas prendas de vestir? Porque no había una sola. Había dos. Bueno, atención entonces. ¿Cuáles eran esas prendas de vestir? Y las prendas de vestir eran zapatillas y medias. ¿Está bien? En esa lista que yo les leí había medios de transporte. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos medios de transporte? Esos medios de transporte eran moto y camión. ¿Sí? En esa lista también había colores. ¿Cuáles eran esos colores que había? El rojo y el azul. Muy bien. En esa lista también había animales. ¿Cuáles eran esos animales que había? Muy bien. Esos animales eran gato, perro y paloma. ¿Sí? Y también había una comida. ¿Cuál era esa comida que había en esa lista? Y en esa lista la comida que había era milanesas. ¿Sí? Bueno, pero muy bien. Bueno, hacemos la última, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, atención, les vuelvo a leer entonces otra lista distinta. Se las voy a leer varias veces para que puedan entonces recordar. ¿Está bien? Dice así esta lista: pasteles, qué rico, sillón, frutilla, palito Ortega, manzana, Moria Kazán, verde, pollo al horno, cómoda y negro. ¿Sí? La vuelvo a leer. Pasteles, sillón, frutilla, palito Ortega, manzana, Moria Kazán, verde, pollo al horno, cómoda y negro. Lo vuelvo a leer. Pasteles, sillón, frutilla, palito Ortega, manzana, Moria Kazán, verde, pollo al horno, cómoda y negro. Atención, ahora van las preguntas. En esta lista que yo les leí había dos personajes famosos. ¿Cuáles eran esos personajes famosos? Muy bien. Palito Ortega y Moria Kazán. Perfecto, excelente.
En esa lista que yo les leí también había muebles, ¿sí? ¿Cuáles eran esos muebles que había? Muy bien, sillón y cómoda. En esa lista que yo les leí también había frutas. ¿Cuáles eran esas frutas que yo les nombré recién? Frutilla y manzana. Perfecto, perfecto. También había colores. ¿Cuáles eran esos colores que yo les nombré? Muy bien, el verde y el negro. Correcto, bien, bien. Y en esa lista, además, había comidas. ¿Cuáles eran esas comidas espectaculares que les puse? Pollo al horno y pasteles. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, listo. Esa era la última lista que tenía para leerles, ¿sí? Bueno, espero que puedan ejercitarlo. Acuérdense que siempre es importante el tiempo de cada uno. Que no es carrera, ¿sí? Que lo importante es que cada uno pueda pensar y hacer el esfuerzo de poder recordar, ¿sí? Bueno, y nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Si les parece, por este medio, ¿sí? Por ahora vamos a seguir así, de esta forma. Así que bueno, nuevamente gracias por estar ahí. Gracias a Yani, que también los ayuda y que está ahí presente, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo pronto ya en persona, pero bueno, mientras tanto seguimos comunicando de esta forma, ¿sí? Bueno, un beso para todos y si alguien cumplió años en el mes de mayo, le mando muy feliz cumple, ¿sí? Y bueno, ya estaremos ahí pronto. Cuídense mucho.